Dile esto en la cama y se volverá loco de amor. Ese es el título de este video. Y lo repito porque no es una frase cualquiera, no es un truco pasajero ni un simple juego de palabras. Es la puerta de entrada a una verdad psicológica tan profunda que, cuando la entiendas, ya no podrás mirar la intimidad de la misma manera. Lo que vas a descubrir hoy no tiene que ver con técnicas complicadas, con manuales de seducción forzados ni con promesas vacías, sino con un mecanismo real que la psicología moderna y la sabiduría estoica coinciden en señalar. Lo que se dice en los momentos de máxima vulnerabilidad se graba en lo más profundo de la mente y se convierte en una huella que no desaparece jamás. Y si aprendes a usar las palabras adecuadas, dichas con la energía correcta, podrás dejar en esa persona no solo el recuerdo de un instante de placer, sino la certeza de que tú eres alguien irreemplazable. Alguien que le despierta un amor tan intenso que lo acompañará mucho más allá de esa noche. Imagina por un momento esa escena, la cercanía de la piel, la respiración acelerada, el silencio íntimo en el que cada palabra pesa 10 veces más que en cualquier otra circunstancia. En ese instante, el cerebro del otro está en un estado de apertura total, vulnerable, dispuesto a grabar emociones y asociaciones que quedarán vinculadas para siempre a ti. La ciencia lo llama estado de sugestión emocional. Y ocurre porque el sistema límbico, la parte del cerebro encargada de las emociones y la memoria, se activa con intensidad durante la intimidad, lo que significa que lo que digas en ese momento no será escuchado como algo pasajero, sino como una verdad que se imprime directamente en el subconsciente. Y lo más poderoso es que tú puedes elegir qué huella dejar. Una frase olvidable que se perderá en el tiempo, o una frase cargada de misterio y conexión que lo hará sentirse loco de amor por ti desde esa misma noche. Pero aquí está el detalle que casi nadie entiende, y que tú vas a descubrir hoy. No se trata de cualquier frase, no se trata de palabras bonitas al azar, ni de repetir clichés que suenan vacíos. Lo que hace la diferencia es el modo en que unes tu energía interna con las palabras que pronuncias, porque la psicología estoica nos enseña que la verdadera fuerza no está en lo externo, sino en lo que controlas dentro de ti. Una mente en calma, un corazón en equilibrio y una intención clara se transmiten en la forma de hablar, en el tono, en la pausa, en la vibración. Y cuando aprendes a proyectar todo eso en una sola frase en el momento adecuado, ya no se trata solo de lo que escuchará, sino de lo que sentirá. Y ese sentimiento, ligado al placer y a la intimidad, se convierte en adicción. Por eso este video no es uno más en la lista interminable de consejos superficiales que circulan por todas partes. Este es un viaje paso a paso, en el que primero vas a comprender el poder que tienen las palabras en la intimidad. Luego vas a descubrir cómo convertir esas palabras en detonadores emocionales. Y al final, cuando ya hayas recorrido cada parte de este proceso, te voy a revelar la frase exacta que, si la dices con la energía que aquí aprenderás, tendrá el poder de obsesionar a esa persona contigo desde esa misma noche. Y no exagero al decir obsesionar. Porque cuando el subconsciente asocia placer, misterio y ternura con una sola presencia, no puede desprenderse de ella. Así que quédate conmigo hasta el final, porque lo que allí voy a darte es la pieza más valiosa de todo este rompecabezas, el secreto indispensable para que el título de este video no sea solo una promesa, sino tu nueva realidad. Y mientras avanzamos, lo primero que necesitas entender con absoluta claridad es por qué las palabras tienen un poder tan oculto en la intimidad, un poder que la mayoría subestima, pero que, usado con sabiduría, puede cambiarlo todo. Lo que debes comprender desde ahora es que las palabras, en los momentos de intimidad, no son simples sonidos ni frases lanzadas al aire para rellenar silencios, sino que se convierten en auténticos detonadores emocionales que penetran más allá de la lógica y se graban en la memoria con una intensidad que pocas experiencias logran igualar. Porque cuando los cuerpos se acercan y la vulnerabilidad se hace presente, el cerebro entra en un estado hipnótico en el que cada estímulo se magnifica.
Y en ese escenario, tus palabras se convierten en anclas invisibles que quedarán asociadas a la emoción del momento. Es aquí donde la psicología estoica se entrelaza con la ciencia moderna, porque los estoicos ya entendían que no era lo que ocurría afuera lo que definía la experiencia, sino lo que tú eras capaz de proyectar desde tu interior. Y hoy sabemos que esa proyección tiene un impacto directo en la manera en que el otro te percibe, especialmente en la cama, donde los sentidos están agudizados y la mente se abre como nunca antes. La neurociencia nos explica que durante la intimidad se libera una mezcla de neurotransmisores como la dopamina, la oxitocina y la serotonina, que generan sensaciones de placer, apego y felicidad. Y cada palabra que digas queda inevitablemente ligada a esa química cerebral, de modo que si en ese momento pronuncias frases cargadas de misterio, ternura y poder, su mente no solo escuchará esas palabras, sino que las asociará a la sensación de placer que está experimentando, convirtiéndolas en recuerdos imborrables que seguirán repitiéndose en su interior una y otra vez, incluso cuando ya no estés físicamente a su lado. Eso es lo que diferencia una experiencia física que se olvida con el tiempo de una experiencia emocional, que se convierte en adicción. La primera desaparece cuando termina el contacto, la segunda permanece porque está anclada en el subconsciente. Imagina la diferencia entre alguien que en medio de la intimidad dice frases genéricas como «qué bien me siento» o «me gustas mucho», frente a alguien que, con la misma calma de un estoico y con la intensidad de quien entiende el poder de su voz, susurra algo como «no tienes idea de lo que despiertas en mí» o «desde esta noche ya no podré mirarte igual». La primera opción se escucha y se olvida. La segunda se siente y se graba como un tatuaje invisible en la memoria. Porque el subconsciente no retiene la literalidad de las palabras, retiene la emoción que evocaron en ese instante. Y cuando la emoción se mezcla con la vulnerabilidad del momento íntimo, el resultado es devastador. La mente queda marcada. Un caso que ilustra esto es el de Mariana, quien durante mucho tiempo creyó que lo importante en la intimidad era lo físico, que lo que mantenía un vínculo fuerte era la pasión corporal. Pero cuando empezó a experimentar con palabras simples, dichas en el momento adecuado, notó que su pareja empezó a cambiar radicalmente. Ya no era solo el deseo lo que los unía, era una conexión emocional que trascendía el instante. Su pareja comenzó a buscarla con más frecuencia, a recordarle frases que ella había dicho en la cama y a confesarle que no podía sacarlas de su mente. Mariana entendió entonces que las palabras, en esos momentos de máxima apertura, no son un accesorio. Son la clave para sembrar recuerdos que se convierten en necesidad emocional. Y este principio no solo lo confirma la experiencia, sino que se sustenta en la filosofía estoica, que nos enseña que la palabra, cuando se pronuncia con serenidad y control, adquiere un peso enorme, porque transmite algo más que un sonido. Transmite la vibración de tu estado interior. Así, si en la intimidad hablas desde la ansiedad o la necesidad, incluso aunque digas palabras bonitas, lo que se grabará será inseguridad. Pero si hablas desde la calma y la abundancia, con frases breves y cargadas de intención, lo que quedará anclado será magnetismo. Esa es la diferencia entre las personas que pasan desapercibidas y las que se convierten en obsesión. Las segundas saben usar sus palabras como armas emocionales en el momento en que más abiertas están las puertas de la memoria. Ahora que entiendes esto, que comprendes por qué las palabras tienen un poder oculto en la intimidad y cómo se convierten en detonadores de memoria y deseo, es momento de ir un paso más allá y descubrir por qué existe una diferencia abismal entre un encuentro que se queda en lo físico y un encuentro que se convierte en una experiencia transformadora. Porque solo cuando entiendes esa diferencia, puedes empezar a crear un vínculo que trascienda el instante y que lo atee a ti mucho más allá de esa noche. Cuando ya entiendes que las palabras tienen un poder oculto en la intimidad y que no son simples adornos lanzados en medio de la pasión, sino anclas invisibles que marcan el subconsciente,
Se vuelve evidente que existe una diferencia abismal entre lo que podríamos llamar sexo común y lo que podríamos llamar sexo transformador. Porque el primero se queda en lo físico, en la descarga momentánea de placer, en el roce que satisface por un instante y luego se evapora como humo, mientras que el segundo va más allá del cuerpo. Se convierte en una experiencia total en la que mente, emoción y deseo se entrelazan hasta dejar una huella imborrable. Y es precisamente en este punto donde lo que dices, lo que proyectas y la energía que transmites se convierten en el factor decisivo que separa a quienes son recordados un rato de quienes se convierten en imposibles de olvidar. El sexo común puede darse con cualquiera, porque basta con un cuerpo presente y una necesidad física para que ocurra, y aunque pueda ser intenso en el momento, carece de lo esencial. No deja raíces en la memoria, no despierta asociaciones emocionales profundas, no genera adicción mental. Es como un fuego artificial. Brilla con fuerza por unos segundos y luego desaparece en la oscuridad. En cambio, el sexo transformador es como una llama que, aunque se apague la chispa inicial, sigue ardiendo en la memoria porque dejó encendida una emoción, un recuerdo, una sensación que el subconsciente se empeña en revivir una y otra vez. Y lo que lo convierte en transformador no es la técnica, no es el tiempo ni siquiera la intensidad física, sino la capacidad de convertir ese momento en una experiencia emocional total, donde las palabras juegan un papel crucial. Imagina a alguien que vive la intimidad como un acto mecánico, que se limita a los gestos físicos, y que no entiende que la mente es el órgano sexual más poderoso. Esa persona, aunque pueda tener encuentros apasionados, será fácilmente reemplazable, porque lo que da es común y cualquiera puede ofrecerlo. Ahora piensa en alguien que entiende que la intimidad es el momento en el que la mente está más abierta, que sabe pronunciar frases cargadas de intención en el instante preciso, que no se limita a lo físico, sino que convierte cada roce y cada palabra en una sinfonía emocional. Esa persona no solo será recordada, será imposible de sustituir, porque dejó una marca que ningún otro podrá borrar. Esa es la diferencia. El primero satisface, el segundo transforma. Un ejemplo de esto lo vivió Roberto, un hombre que durante años había tenido relaciones que comenzaban con fuerza, pero se apagaban rápido. Él mismo lo confesaba. Parece que al principio todo va bien, pero luego se enfría, como si no lograra dejar una huella. Hasta que un día entendió que no estaba construyendo nada más allá de lo físico. Cuando comenzó a integrar frases breves, cargadas de misterio y ternura, dichas en los momentos de mayor vulnerabilidad, notó cómo la dinámica cambiaba. Una de sus parejas le confesó que no podía sacarse de la cabeza las palabras que él le había dicho en la cama, que incluso cuando no estaban juntos, esas frases volvían a ella una y otra vez. Roberto entendió entonces que lo que diferenciaba una experiencia pasajera de una experiencia transformadora no era lo que hacía con sus manos, sino lo que lograba sembrar en la mente con sus palabras. La filosofía estoica refuerza esta visión, porque nos recuerda que lo físico es efímero, pero lo que se graba en el alma permanece. Los estoicos hablaban de la importancia de la intención detrás de cada acción, y en la intimidad, esto cobra aún más fuerza, porque no se trata de lo que haces por fuera, sino de la energía que proyectas por dentro. El sexo común se queda en la superficie. El sexo transformador atraviesa la piel y llega a lo profundo del ser. Y ese tránsito ocurre cuando unes placer con emoción, cuando acompañas el acto con palabras que lo elevan y lo convierten en algo que trasciende. Cuando comprendes esta diferencia, cuando ves que la clave no está en esforzarte por multiplicar lo físico, sino en aprender a conectar lo físico con lo emocional a través de lo que dices, estás listo para empezar a ver ejemplos concretos de cómo aplicar este principio. Y nada mejor que un caso real. Una historia de alguien que transformó su relación y descubrió por sí mismo que una sola frase en la intimidad puede cambiarlo todo. Elena había pasado años creyendo que lo que mantenía viva la pasión en una relación era la intensidad física, la frecuencia de los encuentros
y la capacidad de innovar en lo externo. Pero con el tiempo notaba un patrón que la frustraba. Al inicio todo parecía encenderse con fuerza. Su pareja mostraba entusiasmo, la buscaba constantemente. Los primeros meses eran una explosión de deseo, pero poco a poco esa intensidad se apagaba. La cercanía se volvía rutinaria, y aunque el vínculo continuaba, ya no existía ese magnetismo que hace que alguien no pueda sacarte de su cabeza. Ella se preguntaba por qué ocurría siempre lo mismo. ¿Por qué lo que empezaba con chispa terminaba en monotonía? Hasta que descubrió algo que cambiaría su manera de vivir la intimidad para siempre. Un día, casi sin planearlo, se atrevió a decir una frase distinta, no un «te amo» mecánico ni un cumplido genérico, sino algo cargado de emoción y misterio. Mientras lo miraba a los ojos en medio de la cercanía más profunda, susurró: «No tienes idea de lo que acabas de despertar en mí». No explicó nada más, no dio detalles, solo dejó esa frase suspendida en el aire. Y lo que ocurrió fue sorprendente. Su pareja se quedó en silencio unos segundos. La miró con una intensidad distinta y, después de esa noche, comenzó a buscarla con un deseo renovado, como si esa frase lo hubiera marcado de una manera imposible de ignorar. Con el tiempo, Elena comenzó a repetir este tipo de gestos, no como un guión aprendido, sino como una actitud consciente de entender que las palabras en la intimidad no eran adornos, sino detonadores emocionales. Descubrió que cuando dejaba frases abiertas, cargadas de misterio, su pareja no solo se sentía más conectado en ese momento, sino que después, durante el día, volvía a escribirle recordando esas palabras, confesándole que no podía sacárselas de la cabeza. Lo que antes era una relación que corría el riesgo de caer en la rutina, se transformó en un vínculo magnético, porque Elena comprendió que no bastaba con lo físico, que lo que realmente une es la huella emocional que dejas cuando la mente está más vulnerable. Lo más fascinante para ella fue descubrir que no necesitaba discursos largos ni palabras rebuscadas, que no se trataba de convencer o de impresionar, sino de elegir frases simples, dichas en el momento preciso, cargadas de una intención poderosa. Y aquí es donde la filosofía estoica cobró sentido en su vida. Aprendió que el secreto estaba en controlar su estado interior antes de hablar, en transmitir serenidad y confianza en lugar de ansiedad o necesidad, porque lo que su pareja sentía no era solo la frase, sino la energía con la que esa frase estaba cargada. Entendió que su mayor poder no estaba en lo que hacía, sino en lo que proyectaba. El caso de Elena es inspirador, porque nos muestra de manera práctica que cualquiera puede transformar su relación si deja de ver la intimidad como un simple acto físico y comienza a entenderla como un escenario donde las palabras se convierten en anclas de deseo. Su historia confirma que lo que verdaderamente ata no son los cuerpos, sino las emociones grabadas en el subconsciente, y que basta con una frase bien elegida, dicha desde la calma y el misterio, para encender una obsesión que perdura más allá del instante. Y es precisamente aquí, viendo cómo un ejemplo real puede cambiar nuestra forma de pensar, donde se abre la puerta para comprender por qué la vulnerabilidad compartida durante la intimidad tiene un peso psicológico tan poderoso y cómo, si aprendes a reconocerlo, podrás utilizarlo para sembrar en la mente de esa persona una conexión que no podrá romper. Cuando vemos lo que sucedió con Elena y comprendemos que una sola frase fue capaz de transformar la dinámica completa de su relación, surge inevitablemente la pregunta: ¿por qué ocurre esto? ¿Qué hace que unas palabras simples tengan tanta fuerza en un contexto íntimo? Y la respuesta está en algo que la ciencia ha estudiado durante décadas y que la filosofía estoica anticipó con su sabiduría: la vulnerabilidad compartida. Porque la intimidad no es solo un acto físico, es el momento en que las defensas caen, en que la mente se abre de par en par, en que dejamos de lado la máscara social y nos mostramos como realmente somos. Es ese instante en el que la respiración, el contacto y la cercanía hacen que el cerebro entre en un estado de apertura máxima. Y es precisamente ahí donde las palabras adquieren un poder desproporcionado. La neurociencia ha demostrado que durante los momentos de intimidad,
el cerebro libera una explosión de oxitocina, la llamada hormona del apego, junto con dopamina y endorfinas, que intensifican la sensación de placer. En ese cóctel químico, la mente se encuentra en un estado de receptividad extraordinaria, como si cada palabra, cada gesto, cada mirada se grabara con fuego en la memoria. Y aquí está el secreto. Lo que digas en esos momentos no se interpreta como se interpretaría en cualquier otra circunstancia. En medio de esa vulnerabilidad, las palabras se sienten más verdaderas, más intensas, más definitivas, porque la mente está programada para vincular lo que ocurre en ese estado con el deseo, la seguridad y el amor. Por eso una frase dicha en la cama pesa 10 veces más que la misma frase dicha en la calle o en un café. La filosofía estoica, desde otro ángulo, ya lo había entendido. Marco Aurelio y Epicteto hablaban de la importancia de la autoconciencia en los momentos de mayor intensidad emocional, porque sabían que es ahí donde el ser humano está más expuesto, más proclive a dejarse arrastrar por las pasiones. Los estoicos defendían que la grandeza no está en evitar la vulnerabilidad, sino en aprender a dominarla, en usarla como puente en lugar de verla como debilidad. Y eso es exactamente lo que ocurre en la intimidad. No se trata de temer a la vulnerabilidad, sino de abrazarla y canalizarla, porque lo que compartes en esos instantes tiene la capacidad de convertirse en la base de un vínculo indestructible. Imagina a dos personas que se encuentran en la cama. Si ambos se enfocan únicamente en lo físico, en la técnica, en la inmediatez del placer, lo que ocurre es que el encuentro termina y, con él, se esfuma gran parte de la conexión. Pero si uno de ellos entiende que la vulnerabilidad compartida es el terreno fértil para sembrar emociones, entonces usa ese momento para dejar caer una frase que combine misterio, ternura y poder. Esa frase, dicha en medio de la apertura total, no solo se escucha, se siente como una verdad absoluta, porque el subconsciente no la filtra ni la cuestiona, simplemente la abraza. Y desde ese momento, cada vez que la otra persona recuerde ese instante, lo hará cargado de emoción, de apego y de deseo. Un ejemplo revelador es el de Claudia, que llevaba años en una relación estable pero apagada. Ella misma decía que el problema no era la falta de cariño, sino la rutina. Todo se había vuelto predecible. Un día decidió probar algo distinto. En medio de la intimidad, cuando sabía que ambos estaban en su punto de máxima vulnerabilidad, se inclinó y le susurró a su pareja: «Siento que contigo descubro algo nuevo cada vez, y eso me tiene perdida en ti». La reacción fue inmediata. Su pareja no solo se conmovió en el momento, sino que al día siguiente volvió a recordarle esa frase, confesándole que le había dado vueltas en la cabeza todo el día. Claudia entendió que no había hecho magia. Simplemente había aprovechado la vulnerabilidad compartida para sembrar una emoción que, vinculada al placer, se convirtió en adicción. Lo que esto nos muestra es que la vulnerabilidad no es debilidad. Es la llave que abre la puerta de la conexión más profunda. Y cuando aprendes a verla así, cuando comprendes que lo que dices en esos momentos puede ser el inicio de una obsesión que lo atea a ti, entonces estás listo para dar el siguiente paso y descubrir que en la intimidad, más que explicar o llenar de palabras, lo verdaderamente poderoso es dejar espacio a la intriga. Porque la intriga es el fuego que mantiene la llama encendida, incluso cuando el encuentro termina. Cuando se comprende que la vulnerabilidad compartida es la puerta de acceso directo al subconsciente, y que en ese estado cada palabra tiene un eco amplificado, surge la tentación de llenar el espacio con frases largas, con explicaciones interminables, con declaraciones que buscan dejarlo todo claro. Pero lo que pocas personas entienden es que la mente humana no se obsesiona con lo que entiende del todo, sino con lo que queda incompleto. Porque lo que está cerrado deja de generar movimiento, mientras que lo abierto provoca que el cerebro regrese una y otra vez, para intentar darle sentido, y ese fenómeno se conoce en psicología como el efecto Zeigarnik. Recordamos más intensamente lo inacabado que lo concluido,
Por eso la intriga en la intimidad es infinitamente más poderosa que cualquier explicación. Cuando alguien en medio de un momento íntimo escucha un discurso completo, cerrado, lineal, puede sentirse halagado o incluso emocionado, pero al mismo tiempo queda con la sensación de que ya lo ha recibido todo, de que no queda nada por descubrir, y entonces su mente se relaja, se apaga, lo archiva como algo terminado. En cambio, cuando escucha una frase que abre un bucle, que sugiere más de lo que dice, que deja espacio a la imaginación, el cerebro queda en alerta, con hambre, con curiosidad, y esa curiosidad se transforma en deseo, en búsqueda, en obsesión. Esa es la razón por la cual, en la cama, menos siempre será más, porque la intriga prolonga la experiencia mucho después de que el encuentro físico termina. Mantiene a la otra persona atada a ti con hilos invisibles que la empujan a recordarte, a imaginarte, a desearte de nuevo. Imagina a alguien que en medio de la intimidad dice: «Te amo con todo mi corazón, eres lo mejor que me ha pasado en la vida, quiero estar contigo para siempre, porque nadie me hace sentir como tú». Puede sonar hermoso, pero está cerrado, está completo. No hay nada que la mente pueda seguir procesando después, y en muchos casos incluso genera una presión que asfixia. Ahora piensa en alguien que, en el mismo momento, susurra con calma y con una pausa cargada de intención: «No sabes lo que estás provocando en mí». Esa frase no explica, no cierra, no detalla, y sin embargo deja al otro en un estado de alerta emocional, preguntándose qué quiso decir exactamente, sintiendo que detrás de esas palabras hay un misterio que no se reveló por completo. Esa intriga es la que siembra adicción. Elena, de quien ya hablamos antes, descubrió esto por sí misma. Al principio intentaba llenar los espacios con explicaciones largas, con confesiones que sonaban bonitas pero que, con el tiempo, perdían impacto. Cuando entendió el poder de la intriga, comenzó a dejar frases abiertas, cortas, que sugerían más de lo que mostraban. Una noche simplemente dijo: «Me gusta lo que despiertas en mí, y eso que todavía no lo has visto todo». No hubo más explicación, no hubo detalle, pero al día siguiente su pareja volvió a escribirle, insistiendo en que no podía dejar de pensar en esas palabras. Elena comprendió que no era cuestión de decir mucho, sino de decir lo justo para que el otro se quedara con la mente encendida. Esto conecta con la filosofía estoica porque los estoicos siempre insistieron en la importancia de la medida, de no excederse, de no entregarlo todo al instante, sino de dejar que las cosas se desarrollen con equilibrio y mesura. La intriga en la intimidad es precisamente eso, la mesura aplicada al lenguaje. No se trata de callar ni de hablar en exceso, sino de saber elegir palabras que abran puertas en lugar de cerrarlas, que dejen huellas en lugar de explicaciones, que activen el deseo en lugar de saciarlo por completo. Cuando entiendes este principio, cuando te das cuenta de que lo más poderoso que puedes hacer en medio de la vulnerabilidad no es explicar, sino intrigar, comienzas a notar un cambio radical en la forma en que la otra persona te percibe, porque ya no te ve como alguien predecible, como alguien que entrega todo de una vez, sino como alguien que siempre guarda algo más, alguien que siempre tiene un rincón secreto por descubrir, alguien imposible de agotar. Y es aquí donde entramos en una historia que refuerza aún más este punto, la historia de Daniel, un hombre que comprendió de manera práctica que la intriga es el camino más rápido hacia la obsesión, porque una sola frase cargada de misterio puede cambiar por completo la forma en que una persona se ata a ti en la intimidad. Daniel siempre había sido un hombre seguro en lo exterior, alguien que transmitía confianza en su trabajo, en sus amistades y en su vida social, pero en la intimidad repetía un patrón que lo dejaba insatisfecho, porque aunque al inicio sus parejas parecían fascinadas por su energía, con el tiempo se apagaba el interés, como si lo que ofrecía no lograra sostener el deseo más allá de las primeras etapas de la relación. Él mismo lo describía como una especie de desconexión. Todo empieza fuerte, pero después se vuelve rutinario,
Ya no me buscan con la misma intensidad, ya no siento esa chispa de antes. Y por mucho tiempo creyó que la solución estaba en hacer más, en esforzarse más, en multiplicar los gestos físicos o en sorprender con nuevas ideas. Pero nunca entendió que lo que le faltaba no era cantidad, sino calidad emocional. Un día, casi sin proponérselo, se topó con un consejo que hablaba del poder de la intriga en los momentos íntimos y decidió probarlo. La situación fue simple. Estaba con su pareja en una noche cualquiera y en medio de la cercanía, cuando el ambiente era de máxima vulnerabilidad, en lugar de decir algo obvio como «me encantas» o «me vuelves loco», bajó la voz y mirándola con calma dijo: «No tienes idea de lo que me provocas, y lo más fuerte es que todavía no has visto nada». Esa frase, corta, sencilla, sin explicación, cayó como un rayo en la mente de ella. Se quedó en silencio, con la respiración entrecortada, y aunque en el momento siguió la conexión física, lo que ocurrió después fue lo más revelador. Al día siguiente, su pareja no dejó de escribirle. Los mensajes eran distintos a los de siempre. Había una mezcla de curiosidad y deseo, como si no pudiera sacarse de la cabeza esas palabras. «¿Qué quisiste decir con eso?», le preguntaba. «¿A qué te referías con que no había visto nada?». Daniel sonreía porque entendió que no era necesario responder directamente, que el poder estaba precisamente en dejar abierta la pregunta, en mantener el bucle sin resolver. Esa frase había sembrado un misterio que ella no podía soltar, porque lo que la mente no entiende lo repite, lo mastica, lo busca, lo persigue, y cada vez que lo hacía volvía a él con más fuerza. Con el tiempo, Daniel comenzó a aplicar esta técnica con intención. En lugar de dar explicaciones largas o buscar convencer, se enfocaba en sembrar frases cargadas de intriga, y lo hacía siempre desde la serenidad, sin ansiedad. Lo que descubrió fue sorprendente. Su pareja empezó a mostrar señales de apego más fuerte, buscaba más cercanía, iniciaba más conversaciones, y le confesaba abiertamente que no podía dejar de pensar en él. Lo que antes se apagaba con los meses, ahora se intensificaba, porque había logrado convertir la intimidad en algo más que físico, en un juego mental en el que cada frase se transformaba en un detonador emocional. Lo más importante que Daniel comprendió fue que no se trataba de manipulación ni de juegos vacíos, sino de aprovechar la vulnerabilidad compartida y entender cómo funciona la mente humana. Se dio cuenta de que el secreto no era hablar más ni usar frases elaboradas, sino dejar migas de misterio que el subconsciente de su pareja recogiera una y otra vez, hasta asociarlo con el deseo y con la necesidad emocional. Lo fascinante era que, con el paso de los días, esas frases se repetían en su mente sin que él tuviera que hacer nada, como una canción pegajosa que no se puede dejar de tararear. Solo que aquí lo que se repetía era su voz, su presencia, su energía. Lo que ocurrió con Daniel refuerza de manera contundente la diferencia entre el sexo común y el transformador. El primero se olvida porque se queda en lo físico. El segundo obsesiona porque se clava en lo emocional. Y él lo comprobó en carne propia. No necesitaba ser más atractivo, ni más intenso físicamente, ni inventar escenas de película. Necesitaba comprender que en la intimidad, las palabras adecuadas son como semillas que germinan en el subconsciente y florecen en forma de obsesión. Esa fue su revelación, y desde entonces nunca volvió a experimentar la desconexión de antes, porque cada encuentro se convertía en una oportunidad de dejar grabada una nueva huella emocional. Y si hasta ahora has visto cómo casos como el de Elena y Daniel muestran de manera práctica el poder de una sola frase en la intimidad, lo que viene a continuación es todavía más profundo, porque vamos a entrar en la regla de oro que hace que todo esto funcione. El principio que diferencia a quienes llenan de palabras vacías y terminan aburriendo de quienes dejan frases que resuenan durante días. La regla de que en la cama, como en la vida, menos siempre será más. Cuando observamos lo que ocurrió con Elena y con Daniel, cuando vemos que ambos lograron transformar su manera de conectar en la intimidad,
no porque hicieran más, sino porque hicieron lo justo en el momento exacto. Se vuelve evidente una verdad que pocos entienden. La regla de oro en la cama, la que separa lo común de lo inolvidable, es que menos siempre será más. Porque mientras la mayoría se obsesiona con hablar demasiado, con explicar demasiado, con llenar de palabras los silencios como si el silencio fuese un enemigo, quienes realmente dejan huella entienden que cada palabra pronunciada en esos momentos es como una chispa que puede encender fuego o apagarse en el aire, y que por eso mismo la brevedad, la medida y el misterio son los ingredientes que convierten una frase en algo imborrable. La mente humana funciona de manera paradójica. Cuando se le da demasiado, se sacia y pierde interés. Cuando se le da lo justo, se enciende y desea más. Este principio, que los estoicos ya intuían al hablar del dominio de la medida y del autocontrol, encuentra su máxima expresión en la intimidad, porque ahí el exceso de palabras genera ruido, dispersa la energía y diluye la intensidad emocional, mientras que una frase corta, cargada de intención y dicha con pausa, actúa como un golpe directo al subconsciente. No necesitas un discurso interminable para hacer que alguien piense en ti al día siguiente. Solo necesitas soltar la cantidad precisa de misterio para que su mente haga el resto del trabajo, repitiendo esa frase en silencio, dándole vueltas, buscándole sentido, hasta convertirla en obsesión. Imagina dos escenas. En la primera, alguien intenta llenar cada instante íntimo con frases largas como «Me encantas, eres increíble, no puedo dejar de pensar en ti, me vuelves loco, quiero estar contigo siempre, eres lo mejor que me ha pasado en la vida». Puede sonar intenso, pero en realidad suena predecible, suena repetido, suena a una serie de clichés que cualquiera podría decir. Ahora, en la segunda escena, imagina a alguien que en medio del mismo momento solo se inclina y susurra. No tienes idea de lo que acabas de hacerme sentir. Una sola frase, corta, cargada de misterio, pronunciada con calma y mirada fija. La primera escena se olvida. La segunda se queda grabada como un eco que resuena sin cesar en la mente del otro. Esa es la diferencia entre hablar mucho y hablar justo lo necesario. Lo primero sacia, lo segundo obsesiona. Y aquí entra un punto crucial que Daniel entendió y que cambió por completo su manera de relacionarse: el poder de la pausa. Porque no basta con decir poco, hay que decirlo con ritmo, con intención, con silencios que multipliquen el impacto. La pausa es el espacio en el que la mente del otro proyecta sus propias emociones, completa lo que tú no dijiste, llena el vacío con sus propias fantasías. Si hablas sin parar, no dejas espacio a que la imaginación trabaje, y sin imaginación no hay obsesión. Pero cuando sueltas una frase breve y luego callas, lo obligas a procesarla, a repetirla, a darle significado. Y en ese proceso es cuando tu presencia se convierte en un pensamiento recurrente, que lo persigue incluso en tu ausencia. Un ejemplo claro lo vivió Laura, que solía sentirse insegura en la intimidad porque creía que debía decir lo correcto todo el tiempo. Después de comprender este principio, dejó de intentar hablar de más y empezó a probar con frases breves, intensas, cargadas de intriga. Una noche simplemente dijo: «Me encanta lo que provocas». Y eso es solo el principio. No añadió nada más, guardó silencio. Dejó que las palabras hicieran su trabajo. Al día siguiente, su pareja no dejaba de recordarle esa frase, confesando que había pasado horas pensando en qué quiso decir con «solo el principio». Laura entendió que no era cuestión de llenar de palabras, sino de usar menos, pero con mayor intención, porque la escasez es lo que multiplica el valor de cada palabra. La filosofía estoica brilla aquí de manera extraordinaria, porque los estoicos insistían en el poder de la moderación, en la virtud de contenerse para que cada acto tuviera peso. En la cama, esta enseñanza se traduce en entender que la abundancia no está en darlo todo de golpe, sino en dosificar, en medir, en proyectar poder precisamente a través del control. El que habla demasiado revela necesidad,
El que mide lo que dice proyecta misterio, y el misterio es lo que obsesiona. Cuando aceptas esta verdad y comienzas a aplicarla, descubres que ya no necesitas esforzarte por impresionar ni competir con lo que otros puedan ofrecer, porque la fuerza no está en hacer más, sino en hacer lo justo, en dejar la semilla y permitir que la mente del otro la riegue con sus propios pensamientos. Y una vez que dominas la regla de oro del menos es más, estás preparado para dar el siguiente salto. Entender qué palabras específicas tienen el poder de activar el subconsciente y convertir una frase breve en un detonador emocional que hará que esa persona se ate a ti con una fuerza que no podrá controlar. Cuando ya entiendes que la regla de oro en la cama es el menos es más, y que no necesitas discursos interminables sino frases breves, cargadas de intención y misterio, llega el momento de descubrir cuáles son esas palabras que no solo se escuchan, sino que penetran en lo más profundo de la mente y se convierten en detonadores que el subconsciente repite sin cesar. Porque no todas las palabras tienen el mismo peso ni el mismo impacto. Algunas resbalan como agua y desaparecen, otras quedan grabadas como tatuajes invisibles que se reactivan una y otra vez. Y lo fascinante es que hay términos que la psicología ha demostrado que tienen un acceso directo al subconsciente porque despiertan imágenes, emociones y recuerdos que van más allá de la lógica. Piensa en palabras como imagina, recuerda, siente. Estas palabras no describen, sino que transportan, porque no se quedan en la superficie de la mente racional, sino que arrastran a la persona hacia dentro de sí misma, hacia su propio mundo interno, y ahí es donde ocurre la verdadera magia. Cuando le dices a alguien en la cama, siente lo que me estás haciendo ahora, no lo estás invitando a analizar, lo estás guiando a experimentar de manera más profunda lo que ya está viviendo. Y esa profundización multiplica la intensidad de la experiencia. Cuando dices, imagina lo que nos queda por descubrir, estás sembrando un futuro en su mente, un futuro cargado de misterio y deseo, y su cerebro lo recibe como una invitación irresistible. Cuando dices, recuerda esta sensación, porque no la vas a encontrar en ningún otro lugar. Estás anclando la experiencia a una promesa de exclusividad que lo marcará para siempre. El subconsciente no responde a la lógica fría ni a las explicaciones largas, responde a imágenes, a emociones y a sensaciones. Por eso estas palabras son tan poderosas, porque son como llaves que abren puertas ocultas. De hecho, la psicología del lenguaje lo confirma. Los términos que involucran sentidos y emociones tienen un efecto más profundo en la memoria que los términos abstractos. Y si a esto le sumas el contexto de vulnerabilidad máxima que se da en la cama, tienes la fórmula perfecta para sembrar obsesión. No se trata de magia, se trata de neuroasociación. Cuando asocias placer intenso con una palabra que abre imágenes, esa palabra se convierte en un detonador que lo hará volver a ti mental y emocionalmente. Un ejemplo que lo ilustra es el de Andrés, un hombre que siempre había sido callado en la intimidad porque pensaba que hablar demasiado era ridículo. Sin embargo, cuando comprendió este principio, decidió probar. En medio de un momento íntimo, simplemente dijo, recuerda esto, porque no quiero que lo olvides nunca. Su pareja no solo reaccionó en el instante con una emoción más intensa, sino que días después le confesó que esa frase se había quedado repitiéndose en su cabeza, que la había escuchado en silencio incluso cuando él no estaba. Andrés comprendió que no se trataba de hablar mucho, sino de elegir palabras que activaran la mente más allá del momento físico. Y aquí es donde la filosofía estoica vuelve a encajar, porque nos recuerda que lo importante no es lo externo, sino lo interno. Las palabras que activan el subconsciente son las que apuntan hacia adentro, hacia lo que se siente, lo que se imagina, lo que se recuerda. No son frases de adorno, son guías que llevan a la otra persona a experimentar su propia emoción de manera más intensa. Eso es lo que deja huella, eso es lo que convierte un instante en memoria eterna. Cuando aprendes a usar estas palabras,
cuando entiendes que basta con sembrarlas en el momento justo para que se conviertan en detonadores emocionales, descubres que ya no dependes de improvisar ni de tener suerte, sino que tienes en tus manos una herramienta poderosa para que el subconsciente de la otra persona te vincule con el deseo y con el amor más profundo. Y una vez que dominas este arte, el siguiente paso es aprender a equilibrar dos fuerzas que parecen opuestas pero que, cuando se unen, generan un magnetismo imposible de resistir: la ternura y el misterio. Cuando descubres que ciertas palabras son capaces de activar directamente el subconsciente y de anclar emociones que permanecen mucho más allá de la experiencia física, surge un desafío que muchos no saben manejar: encontrar el equilibrio entre ternura y misterio. Porque si te inclinas demasiado hacia la ternura, corres el riesgo de sonar predecible, de proyectar necesidad y de perder el magnetismo. Pero si te inclinas demasiado hacia el misterio, corres el riesgo de generar distancia emocional, de parecer frío o inaccesible. Y lo que realmente crea obsesión es la mezcla justa de ambas fuerzas, porque la ternura le da la seguridad de sentirse querido y valorado, mientras que el misterio le da la intriga de no tenerte del todo, de querer descubrir más, de no poder saciarse nunca por completo. La ternura por sí sola es cálida, pero puede volverse rutinaria. Frases como "te amo tanto" o "eres lo mejor que me ha pasado" son dulces, pero su repetición excesiva las convierte en algo esperado, algo que deja de sorprender. El misterio por sí solo es magnético, pero puede volverse agotador, porque si todo es enigma y distancia, la otra persona puede llegar a sentirse insegura o confundida. Pero cuando unes ambos extremos, cuando en una misma interacción le das la dulzura de sentirse amado y al mismo tiempo la intriga de sentir que todavía no lo conoce del todo, logras un efecto devastador en su mente, porque lo mantienes en una danza emocional entre la certeza y la incertidumbre, entre la calma y la expectativa, y esa montaña rusa es la que se vuelve adictiva. Imagina este contraste: alguien que en la intimidad solo dice frases como "te quiero mucho, no sabes cuánto significas para mí". Eso puede emocionar al principio, pero con el tiempo se convierte en paisaje. Ahora imagina a alguien que susurra: "no tienes idea de lo que significas para mí, y eso es solo una parte de lo que siento". Aquí hay ternura, porque se expresa amor, pero también hay misterio, porque se deja entrever que hay algo más que no se ha revelado todavía. La mente del otro se siente segura al escuchar que es importante, pero al mismo tiempo se siente intrigada por lo que aún no conoce, y esa combinación es la que lo mantiene enganchado. Un caso muy ilustrativo es el de Patricia, que durante años se sintió atrapada en relaciones en las que daba mucho cariño, pero nunca lograba despertar verdadero magnetismo. Sus parejas la valoraban, sí, pero no la deseaban con la misma intensidad que al principio. Cuando descubrió el poder de equilibrar ternura y misterio, su vida cambió. Una noche, en lugar de limitarse a decir "te amo", se inclinó y le dijo a su pareja: "te amo, pero ni siquiera sabes la mitad de lo que eres para mí". Esa frase, sencilla pero cargada de doble filo, hizo que su pareja la mirara con ojos diferentes, como si acabara de descubrir un universo oculto en ella. En los días siguientes, él volvió una y otra vez sobre esa frase, preguntándole qué quería decir, queriendo explorar más, deseando descubrir esa mitad que aún no conocía. Patricia entendió que había encontrado el punto exacto en el que la dulzura del amor se convierte en un misterio irresistible. La filosofía estoica también nos enseña algo aquí. El equilibrio es la virtud suprema. Ni exceso ni carencia, sino la justa medida. Los estoicos hablaban de mantener la serenidad, incluso en los extremos, y este principio se traduce de manera perfecta a la intimidad. Porque el verdadero poder no está en elegir ternura o misterio, sino en saber combinarlos con maestría, en proyectar cercanía sin volverte obvio, y proyectar misterio sin volverte lejano. Ese equilibrio hace que la otra persona se sienta a salvo contigo y al mismo tiempo
que no pueda dejar de buscarte porque percibe que siempre hay algo más por descubrir. Cuando aplicas esto, te conviertes en alguien que no se agota nunca, porque lo que das es infinito en su variación. Un día ternura, otro día intriga, siempre una mezcla que mantiene la llama encendida. Y una vez que logras dominar este balance, el siguiente nivel es aprender a sembrar pequeños gestos verbales que se repitan como detonadores emocionales en la mente de la otra persona. Palabras o frases recurrentes que, cada vez que las escuche o recuerde, lo transporten de inmediato a ti. Porque esos microdetonadores son los que convierten una experiencia en una obsesión. Cuando logras comprender que el verdadero magnetismo nace de la combinación entre ternura y misterio, y descubres que no necesitas caer en los extremos para generar un efecto irresistible, entonces se abre ante ti la puerta de un recurso aún más poderoso. Un recurso que parece pequeño, pero que tiene la capacidad de multiplicar el deseo hasta niveles de obsesión. Los microdetonadores. Estos no son discursos, no son frases largas ni promesas solemnes. Son pequeñas semillas verbales o gestuales que, repetidas de manera estratégica en medio de la intimidad, se convierten en detonadores automáticos en la mente del otro, recordatorios que lo vinculan directamente contigo incluso en tu ausencia. Un microdetonador puede ser un apodo íntimo que solo tú utilizas, dicho en el momento exacto en que la vulnerabilidad es máxima. Puede ser una palabra sencilla que repites con la misma entonación siempre en los encuentros, creando un ancla emocional que se activa cada vez que la escucha. Puede ser un gesto verbal cargado de intriga, como decir, «Todavía no sabes lo que provoco en ti», o «Aún no has descubierto lo mejor». Frases que no pretenden explicarlo todo, sino abrir un bucle que la mente no puede cerrar por sí sola. La clave está en la repetición medida. Cuando un mismo estímulo se asocia una y otra vez con placer intenso, el cerebro crea un camino neuronal que se activa de forma automática, de manera que esa persona no necesita que tú estés presente para volver a sentirte. Basta con que recuerde el detonador y su subconsciente lo llevará de regreso a ti. Piénsalo como una huella sonora, como una canción que se queda pegada en tu mente aunque no quieras. Solo que aquí no se trata de una melodía, sino de tu voz, de tus palabras, de tu presencia. Si cada vez que la otra persona llega a un momento de máxima emoción, escucha tu apodo íntimo o tu frase cargada de misterio, su cerebro no solo lo registra como parte de la experiencia, lo fusiona con ella, de modo que ambas cosas se vuelven inseparables. Entonces ocurre lo inevitable. Cada vez que recuerde el placer, recordará tus palabras, y cada vez que recuerde tus palabras, sentirá el placer otra vez. Eso es lo que convierte un simple microdetonador en un arma psicológica de obsesión. Un ejemplo revelador es el de Marcelo, que en una de sus relaciones comenzó a usar la frase «Este es solo nuestro secreto», cada vez que compartía un momento íntimo con su pareja. Al principio lo decía como un juego, sin pensarlo demasiado, pero con el tiempo notó algo increíble. Su pareja comenzó a usar la misma frase fuera de la intimidad, en mensajes de texto, en bromas, incluso en momentos cotidianos, como si esa frase se hubiera convertido en un código invisible que los unía solo a ellos dos. Lo que Marcelo había creado sin darse cuenta era un microdetonador, una palabra que, cada vez que se repetía, reactivaba el recuerdo del placer compartido y la sensación de exclusividad. Su pareja estaba enganchada, porque esa frase se había convertido en un puente directo a la memoria emocional. Y aquí vuelve a aparecer la enseñanza estoica, porque los estoicos entendían que no son las grandes hazañas las que transforman la vida, sino los pequeños hábitos repetidos con consistencia. Los microdetonadores son exactamente eso. Pequeños hábitos verbales, que usados con calma y medida, transforman la relación en un terreno fértil para la obsesión. No necesitas inventar grandes discursos. Necesitas elegir uno o dos elementos que sean solo tuyos y repetirlos de manera estratégica hasta que se conviertan en símbolos inseparables de tu presencia. Cuando aplicas este principio, tu poder se multiplica
porque ya no dependes de estar presente físicamente para mantenerte en la mente del otro. Tus microdetonadores lo acompañan, viajan con él, se instalan en su memoria y lo hacen regresar a ti una y otra vez, sin que pueda evitarlo. Y lo más impactante es que, con el tiempo, esos detonadores no solo lo harán recordarte, sino que empezarán a crear una adicción, porque cada recuerdo lo impulsará a buscarte de nuevo. Y es precisamente aquí donde damos el siguiente paso, porque cuando aprendes a sembrar microdetonadores, lo que sigue es entender cómo reforzarlos hasta convertirlos en un patrón repetitivo que haga que esa persona, de manera inconsciente, se habitúe a ti como se habitúa al aire que respira, incapaz de imaginar su vida sin tu presencia. Cuando entiendes cómo funcionan los microdetonadores y logras sembrar en la mente del otro esas pequeñas semillas verbales o gestuales que lo atan emocionalmente a ti, llega el momento de dar un paso más profundo y poderoso. Consolidarlos en un patrón repetitivo que se convierta en hábito, porque la psicología demuestra que lo que se repite con consistencia termina convirtiéndose en necesidad, y lo que se asocia a placer en un contexto de repetición se transforma en adicción. Así es como pasas de ser alguien especial en su vida a convertirte en alguien indispensable, porque tu presencia se vuelve una rutina emocional que su subconsciente no puede soltar. El cerebro humano está diseñado para detectar patrones. Cuando algo se repite de manera constante en contextos de alta carga emocional, el subconsciente lo integra como parte esencial de la experiencia. Piénsalo de esta manera. Si cada vez que compartes un momento íntimo con esa persona repites un apodo o una frase cargada de intriga justo en el instante de mayor vulnerabilidad, su mente comenzará a esperar esa palabra como parte natural de la experiencia. Y no solo eso, cuando no esté contigo, su cerebro seguirá buscándola, como si algo faltara, como si la experiencia estuviera incompleta sin ti. Esa sensación de incompletud es lo que lo lleva a regresar una y otra vez, lo que lo mantiene enganchado, lo que lo convierte en adicto a ti. Imagina que en cada encuentro íntimo, repites con calma y seguridad la frase, «Esto es solo el principio». Al principio puede sonar como un detalle curioso, pero cuando se repite de manera estratégica, cada vez en el mismo punto de intensidad emocional, esa frase comienza a funcionar como un ancla subconsciente. Con el tiempo, la otra persona no solo la recordará durante el encuentro, sino que empezará a pensar en ella fuera de la intimidad, asociando esa frase contigo y con el placer que experimenta contigo. Y aquí está lo fascinante. Aunque tú no estés presente, su cerebro activará la memoria del placer cada vez que recuerde la frase, lo que significa que estarás en su mente, incluso cuando intenten distraerse o alejarse. Un ejemplo muy revelador lo vivió Camila, quien decidió aplicar este principio con su pareja. Eligió una palabra clave: único. Cada vez que estaban juntos en un momento de máxima conexión, se inclinaba y susurraba esa palabra en su oído. Al inicio no notó un gran cambio, pero con el tiempo su pareja comenzó a usar la misma palabra en mensajes de texto, en conversaciones cotidianas, incluso en bromas, como si esa palabra se hubiera convertido en un símbolo exclusivo de ellos dos. Lo que Camila había hecho era más que repetir una palabra. Había creado un patrón que el cerebro de su pareja no podía ignorar. Lo había condicionado para que asociara esa palabra, y por extensión a ella, con placer, ternura y misterio. Y ese condicionamiento lo transformó en adicción. La filosofía estoica también ilumina este punto, porque los estoicos afirmaban que la disciplina y la repetición eran la base de la transformación. No se trataba de actos heroicos aislados, sino de la constancia diaria que moldeaba el carácter. Lo mismo ocurre aquí. No necesitas una frase mágica que lo cambie todo en un instante. Lo que necesitas es consistencia, porque cada repetición fortalece la huella en su subconsciente. Cada repetición afianza el lazo invisible que lo une a ti. Con el tiempo, ese patrón se vuelve parte de su identidad emocional,
y sin darse cuenta comienza a sentir que no puede estar completo sin ti. Cuando comprendes este principio, te das cuenta de que la obsesión no nace de un solo gesto aislado, sino de la repetición estratégica de microdetalles que se convierten en rutina emocional. Y lo más impresionante es que, una vez que logras instaurar este patrón repetitivo, el siguiente paso es aprender a cerrarlo de manera magistral, porque si sabes cómo concluir cada encuentro dejando una huella emocional indeleble, habrás completado el círculo perfecto que hará que esa persona quede atada a ti, no solo en el presente, sino también en cada recuerdo y en cada deseo futuro. Cuando ya has entendido que los microdetonadores sembrados con intención se convierten en obsesiones cuando se repiten y consolidan como un patrón que crea hábito emocional, llegamos a uno de los momentos más decisivos de todo el proceso, el cierre. Porque aunque muchos creen que lo más importante es cómo comienza una interacción o la intensidad que tiene en el punto más alto, la verdad es que lo que más queda grabado en la mente de cualquier ser humano es cómo termina. Y esto no es opinión. Es un hecho respaldado por la psicología cognitiva a través del conocido efecto de recencia, que demuestra que recordamos con más fuerza los últimos estímulos de una experiencia que todo lo demás, por lo que la última palabra, la última mirada o la última frase que dejes antes de dormir o de despedirte, se convierte en el eco que su subconsciente seguirá repitiendo mucho después de que te hayas marchado. Y es aquí donde se define si esa persona te recuerda con tibieza o si se obsesiona contigo porque no puede sacarse de la cabeza lo que acabas de sembrar. El cierre con huella emocional no consiste en grandes discursos ni en despedidas elaboradas, sino en frases cargadas de intención que combinan ternura y misterio y que dejan abierta una puerta en la mente del otro. Piensa en la diferencia. Alguien termina la noche con un simple «descansa, hablamos mañana». Y aunque suena amable, es plano, no genera huella, se olvida fácilmente. En cambio, si cierras con algo como «duerme bien» y sueña conmigo porque aún tengo mucho que mostrarte, el efecto cambia por completo. Porque no solo estás dejando un rastro de ternura, también siembras misterio. Y ese misterio se queda trabajando en su subconsciente durante la noche, multiplicando el impacto del recuerdo. Lo mismo ocurre si dices, me voy a dormir, pero no sé si podré dejar de pensar en lo que acabas de despertar en mí. Esa frase convierte un cierre cualquiera en un detonador, que lo mantiene enganchado incluso mientras duerme. Un ejemplo inspirador es el de Sofía, que solía cerrar sus noches con frases neutras como, ok, cuídate o ya hablamos, hasta que entendió este principio y comenzó a experimentar con cierres más intencionados. Una noche dijo a su pareja, me voy a dormir, pero prometo que lo que siento ahora contigo no termina aquí. Esa frase no solo dejó a su pareja en silencio, sino que a la mañana siguiente, lo primero que recibió fue un mensaje que decía, no dejé de pensar en lo que dijiste anoche. Sofía comprendió que había tocado un punto crucial. Lo último que se dice antes de cerrar no solo se recuerda, se multiplica en la mente durante las horas de ausencia. La fuerza de este principio es que se alinea con la filosofía estoica, porque ellos hablaban de la importancia de concluir cada día con una reflexión, con un acto consciente que diera cierre a la jornada y preparara el espíritu para lo que vendría. Aplicado a la intimidad, este pensamiento se traduce en la idea de que no debes dejar que la noche se cierre sola. No debes permitir que la despedida se diluya sin intención, sino que debes tomar control y decidir qué semilla vas a plantar en la mente del otro para que germine en tu ausencia. De ese modo, cada encuentro no termina en el vacío, sino que se proyecta hacia el futuro, extendiendo su efecto mucho más allá del instante. Cuando aprendes a cerrar con huella emocional, descubres que no necesitas luchar por la atención al día siguiente, porque ya la sembraste la noche anterior. Te conviertes en el último pensamiento antes de dormir y muchas veces en el primero al despertar, porque tu frase se convierte en un eco que lo acompaña incluso en sueños. Y lo más poderoso es que cuando unes este cierre estratégico con todo lo que ya has aprendido,
la intriga, la brevedad, los microdetonadores, el patrón repetitivo. Construyes un círculo perfecto, en el que cada parte refuerza a la otra, llevando a la mente de esa persona a un estado de obsesión creciente. Y es justo aquí, en este punto donde ya has entendido cómo sembrar intriga, cómo hablar menos para decir más, cómo activar el subconsciente con palabras clave, cómo equilibrar ternura y misterio, cómo usar microdetonadores y cómo cerrar con huella emocional, donde estás listo para descubrir la revelación final, la pieza más valiosa y esperada de todo este proceso, esa fórmula secreta que lo reúne todo y que, si la aplicas con calma y confianza, tendrá el poder de hacer que desde esa noche, su mente y su corazón queden atados a ti para siempre. Llegados a este punto, después de haber recorrido juntos todo el camino que nos llevó desde el poder del misterio inicial hasta el arte de cerrar cada encuentro con huella emocional, estás preparado para recibir la pieza maestra, el secreto que lo une todo, y que da coherencia a cada técnica, a cada microdetonador, a cada palabra estratégica y a cada gesto de ternura y misterio. Porque lo que realmente transforma una experiencia aislada en una obsesión imparable no es usar un truco suelto, no es decir una frase mágica ni improvisar un cierre ingenioso, sino aplicar de manera consciente la fórmula secreta de la repetición emocional asociada a exclusividad. Y esto significa que cada vez que compartas un momento con esa persona, debes asegurarte de que lo que sienta quede vinculado únicamente contigo, como si el placer, la ternura, la intriga y la paz fueran sensaciones que solo existen cuando tú estás presente. De modo que, poco a poco, su subconsciente no solo te desee, sino que empiece a creer que no puede vivir sin ti. El mecanismo es sencillo de describir, pero poderoso en su efecto. Primero generas intriga, porque el misterio abre un bucle en la mente que busca cerrarse. Luego, introduces palabras que activan el subconsciente, como siente, recuerda o imagina, porque esas palabras no apelan a la lógica sino a la emoción. Después equilibras ternura y misterio, para que esa persona se sienta segura contigo, pero al mismo tiempo incapaz de saciar su curiosidad. Enseguida refuerzas con microdetonadores, esas frases o gestos breves que se repiten estratégicamente hasta convertirse en un símbolo tuyo. Posteriormente, consolidarás esos microdetonadores en un patrón repetitivo, que el cerebro asocia al placer hasta crear hábito. Y finalmente cierras cada encuentro con una huella emocional que se multiplica en su mente durante la ausencia, dejando abierta la puerta del deseo. Cuando unes todos estos pasos, lo que logras es que cada experiencia contigo no termine en sí misma, sino que se proyecte hacia adelante, creando una continuidad emocional que se convierte en obsesión. Un caso que ilustra esta fórmula en acción es el de Mariana, una mujer que había pasado años sintiendo que en sus relaciones siempre daba más de lo que recibía. Decidió aplicar esta secuencia de manera consciente. En sus momentos íntimos, sembraba misterio con frases como: «Todavía no tienes idea de lo que provocas en mí». Usaba palabras activadoras como «recuerda» para anclar el momento. Equilibraba ternura y misterio con frases dulces pero abiertas como «te amo, pero aún no sabes cuánto». Repetía microdetonadores como la palabra «nuestro secreto» en cada encuentro. Reforzaba el patrón con constancia, repitiendo con calma esas semillas en los momentos de máxima intensidad. Y cerraba cada noche con frases diseñadas para dejar un eco en la mente de su pareja como «descansa, aunque sé que no vas a poder dejar de pensar en esto». El resultado fue sorprendente. En pocas semanas, su pareja no solo buscaba más cercanía física, sino que se volvió emocionalmente dependiente de ella, confesando que no podía dejar de pensar en sus palabras y que incluso en sueños la tenía presente. Lo que Mariana había logrado era aplicar con precisión la fórmula secreta de la obsesión. Lo que hace esta fórmula tan poderosa es que respeta la manera en que funciona la mente humana. Necesitamos intriga para mantenernos atentos. Necesitamos seguridad para entregarnos.
Necesitamos repetición para consolidar recuerdos. Y necesitamos un cierre fuerte para fijar la memoria. Al reunir todos estos elementos, te conviertes en el punto de referencia emocional más fuerte en la vida de esa persona, porque no solo le das placer en el momento, sino que haces que ese placer se repita en su mente incluso cuando no estás. Y eso es lo que diferencia a quienes pasan desapercibidos de quienes se vuelven inolvidables. Los estoicos, aunque hablaban de temas aparentemente distintos, intuían esta misma verdad, que la clave no estaba en grandes gestos aislados, sino en la repetición constante de actos con intención, en sembrar cada día las semillas correctas, hasta que esas semillas formaran raíces profundas. Aplicado al amor y a la intimidad, este principio nos enseña que no necesitas ser perfecto ni decir frases complicadas. Necesitas ser constante, preciso y consciente, porque el subconsciente de la otra persona hará el resto del trabajo. Y ahora que tienes en tus manos esta revelación, la pregunta no es si funciona, porque lo hemos visto en ejemplos concretos y en la base misma de la psicología. La verdadera pregunta es si estás dispuesto a aplicarlo con la paciencia, la disciplina y la intención que requiere, porque si lo haces, no solo lograrás que esa persona se obsesione contigo, sino que también aprenderás a dominar un poder que transforma tu manera de relacionarte para siempre. Un poder que hará que después de cada encuentro, después de cada palabra, después de cada cierre, te se quede atada a ti, repitiendo tu voz como un eco imposible de apagar, hasta llegar a la conclusión de que eres la única persona capaz de despertar en su interior un amor que lo consume y lo llena al mismo tiempo.